Buenísimo. Ahora sí, Lucas, puedes empezar. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo conformado por Rojas y Gómez y vamos a hablar sobre la ciudad hispanoamericana, centrarnos también en el ejemplo de nuestra ciudad, La Rioja, y hablar también un poquito antes sobre los pueblos originarios del noroeste argentino que estuvieron viviendo en nuestra provincia. Un segundo. Eh, Bueno, el territorio que ocupa nuestra provincia en un primer tiempo estuvo ocupado por pueblos originarios mucho antes de la época cristiana. Lamentablemente, hoy en día no hay restos suficientes de estructuras que nos permitan establecer con cierta certeza la manera en la que ocuparon estas tierras. Sin embargo, hay evidencia recolectada por arqueólogos, más relatos históricos, se puede establecer semejanzas culturales entre los pobladores cercanos a nuestra ciudad con el resto que vivía cerca de nuestras provincias, y con estas semejanzas se puede inferir más o menos cómo eran los pobladores que vivían cercanos a nuestra ciudad. El nombre que se le da a estos pueblos del noroeste argentino son calchaquíes o diaguitas. Vivían al pie de las montañas agrupados en pequeños poblados y eran agricultores y pastores. Hablaban el cacán, también tenían un sistema de simbolismo y grafismo, aunque es lejos de lo que conocemos hoy como escrituras. Su vida estaba impregnada en la sacralidad y el sustento principal de su comunidad eran los antepasados, los dioses y la tierra. Estas culturas tenían un concepto de territorialidad basado en jerarquías del espacio de acuerdo con el uso y la distancia. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, el pueblo de los Quilmes tenían 11 instalaciones, que una instalación sería un poblado en el valle de Yocovil, y cada una de estas instalaciones tenía continuidad entre sí y además se podían visualizar entre sí. Tenían un pucará, que pucará es fortaleza, que los resguardaba, tenían arquitecturas similares en cada instalación, y además había una instalación que por sus características de tamaño y trazado se infiere que pudo haber sido la capital de este sistema de las 11 instalaciones. Y en cuanto al uso del territorio, podríamos afirmar que ya a la llegada de los españoles, los pueblos aborígenes, con mayor o menor grado, tenían cierta planificación, porque tenían una clara diferenciación de un territorio para áreas residencial e interacción social y un territorio para extracción de recursos. No obstante, el trazado es resultante de la sumatoria de diferentes unidades habitacionales, adaptándose a la topografía del terreno. Recordemos que también vivían en zonas de pie de montaña, es decir, cerca de topografías accidentadas. Y bueno, y estas unidades habitacionales se iban instalando a medida que iba creciendo la población. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen de un poblado de Tastil, el poblado de Tastil, en el que se puede ver como que hay cierta anarquía en la distribución de las manzanas y parcelaria, pero no obstante sí tenían una distinción de un espacio residencial y un espacio para extracción de recursos. Y entre los restos restos de civilizaciones que se encontraron próximos a nuestra ciudad, se pueden citar 3 pucaras ubicados en la quebrada de los Sauces. Uno al comienzo de esta, otro en la mitad y otro en la alta montaña, donde hoy en día es nuestro dique de los Sauces. Además, también cercano a la ciudad se encontró un sistema de canales utilizados para el riego, que eran de los pobladores originarios. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo es la ciudad española en la conquista de América. España traslada a América su experiencia en conquista a través de conducción de ejércitos de avance y fundación de ciudades, el poblamiento, establecimientos de vecinos, como también por la implementación de instituciones como el cabildo y las autoridades. Para consolidar la posesión del territorio conquistado, España se basó en la fundación de ciudades, es decir, urbanizan para conquistar y pueblan para mantener las tierras conquistadas, a fin de fortalecer la dominación hispana. Al principio del siglo XVI, las legislaciones, las instrucciones, capitulaciones que regían esta conquista eran de carácter muy general.
Las primeras ciudades apenas cumplieron algún requisito mínimo, como que la ciudad esté en un sitio sanos, cercanas a montes y aguas, y que la ciudad diera una impresión de orden. Pero a medida que avanzó la conquista, la corona fue agregando exigencias hasta que en 1573 el rey Felipe II crea unas ordenanzas que fijan las bases para las nuevas fundaciones, que posteriormente estas ordenanzas se incluirían en lo que se conocen como las leyes de Indias, que se sancionan en 1681, que regula todo el respecto a la colonización de América y territorios de ultramar. Acá quiero hacer como una acotación de que las leyes de Indias fueron sancionadas en 1681, pero no obstante antes ya existían las ordenanzas de rey Felipe II, que básicamente se incluyeron en las leyes de Indias. Por eso podemos decir que si bien La Rioja se fundó en el 1591 antes de la sanción de las leyes de Indias, se puede decir que es acorde a las leyes de Indias porque era acorde a a las ordenanzas del rey Felipe II. Bueno, estas ordenanzas establecen normas que deben cumplir las ciudades y no solo significan un avance en la planificación de la ciudad, sino que también abarcan los campos económicos, políticos, sociales, culturales y simbólicos. En estas ordenanzas que España traspasa a América el concepto de una ciudad con trazado ortogonal, que estos ejemplos tenemos a Santiago de Guatemala, a Santiago del Nuevo Extremo, fundado en 1541, Santiago de Guatemala en 1524, Santiago del Nuevo Extremo, Santiago de Chile actualmente, y la primera fundación de la ciudad de San Juan en 1562. Bien, se establece un sistema de división del territorio con distintas jerarquías interrelacionadas basadas en ciudades, jurisdicciones y provincias. Cada provincia podía tener varias jurisdicciones y cada jurisdicción podía tener varias ciudades. En ambos casos, siempre una ciudad era la cabecera provincial o jurisdiccional. Y en el emplazamiento de las ciudades, como ya se dijo, fue considerado con las leyes de Indias. Y esto consideraba tanto desde el punto de vista de la selección óptima de las condiciones ambientales para la localización de cada asentamiento, como la relación con la estrategia global en función de la corona, del interés de la corona. El uso del suelo urbano quedaba regulado mediante normas de zonificación y un régimen de tenencia de la tierra que exigía la permanencia del titular, es decir, que el titular solamente era dueño de la tierra si permanecía en ella. No podía tener, por así decir, terrenos en varias ciudades. Cada ciudad establecía el modo en el que, cada ciudad establecía en el momento de su fundación sus cuadras y solares urbanos que se repartían entre los vecinos fundadores. Los ejidos, que eran el territorio circundante previsto para la ampliación de la ciudad, era propiedad del cabildo. De manera casi concéntrica lo seguían las dehesas o tierras del común, que también eran propiedad del cabildo, pero que estas podían ser arrendadas o cederlas a vecinos para siembra y pastoreo, donde también se establecían canteras y basurales. A continuación de estas seguían las chacras y estancias. Es decir, que la planificación de la ciudad preveía un futuro crecimiento y tenía en cuenta la relación campo y ciudad inseparablemente, previendo el uso y exploración del propio terreno circundante a la cuadrícula fundacional. Bien. La traza urbana fundacional conforma una retícula limitada en sus 4 lados por una calle, que es la última o de ronda, que encierra en su interior 81 manzanas cuadradas separadas entre sí por calles, todas del mismo ancho y en sentido norte-sur y este-oeste. El trazado es homogéneo y podría ser infinito de no estar contenido por esta última calle, que como ya dijimos es distinta en sus dimensiones a las demás. Del centro de la plaza parten calles principales que subdividen la ciudad en 4 sectores, donde cada uno se ubica una iglesia y un convento dispuesto a atender las necesidades del área de ese sector. Esto es el modelo teórico según leyes de Indias. Además, hay una graduación jerárquica que se va desde el centro a la periferia, y a su vez hay una organización en sectores. En el centro geométrico y simbólico coinciden en la plaza. Es en ella y en su alrededor donde se cumplirán la mayor parte de las funciones urbanas y sociales. Es el corazón de la ciudad. A su alrededor está la iglesia matriz, el cabildo y la residencia del gobernador y del financista de la expedición.
es decir, de los vecinos de mayor importancia. A partir de la plaza en forma concéntrica se van ubicando los solares de los vecinos fundadores de mayor a menor rango, y a medida que nos vamos alejando del centro, en el último anillo quedan los sitios para los vecinos menos importantes, cuadras de servicios y solares que se adjudican a algunos indios vecinos. La división interna de la manzana se caracteriza por tomar como unidad parcelaria al solar, que la medida que se usaba en ese momento era que el solar tenía 70 varas de lado, que a su vez surge de la división de una manzana de 140 varas de lado en 4. Y según la jerarquía del poblador, del vecino, se puede adjudicar 1, 2 o 3 o 4 solares. Bien. Ahora vamos a empezar ya con lo que es el ejemplo de nuestra Perdón, ciudad. Lucas. Sí. Con lo que acabas de explicar, no tenían una imagen de este tema de del solar y de Sí, la acá manzana. se puede ver que esta es la plaza principal, en el medio, como dijimos, centro geométrico y simbólico. Alrededor se encuentra el cabildo, la iglesia matriz, Sí, el solar. Esta es una cuadra, que son 4 solares del financista de la expedición. El solar el fundador creo que tenía 2 solares, le tocaba. Y bueno, alrededor, acá se puede ver que esto es una manzana, una cuadra, y la manzana se divide en 4 parcelas, cada parcela es un solar. Y acá podemos ver que hay manzanas que están enteras, es decir, una manzana es una cuadra, son 4 solares, o incluso hay otras divisiones más irregulares, pero todo dentro de la cuadrícula. Por ejemplo, esta tiene un doble solar, por así decir, y 2 solares individuales que conforman la cuadra. No sé si ahí eh, se sí, sí, respondió lo que quería. a eso quería llegar, a que vos vayas señalando a medida que vas explicando, ¿no? Porque por ahí el resto de los compañeros, al no conocer, por ahí no sabría, o no sé si se coincide o se entiende que las divisiones que tienen estos sectores de los cuales ustedes estaban hablando hacía referencia a este tema de cómo se divide cada parcela. Es mi apreciación. Sí, sí, para hacer una analogía, un solar sería un lote de hoy en día, solamente que en esa época la unidad parcelaria, la unidad de lote era el solar, que era un cuarto de cuadra. Ya de ahí cada vecino podía tener más o menos solares, según su jerarquía. Eh, Bien, ahora vamos a comenzar con lo que es específicamente el caso de la ciudad de La Rioja. Hicimos una línea de tiempo donde destacamos aquí algunos de los hechos más importantes y vamos a ir desarrollando cada periodo. El primero que analizamos es de 1591 a 1810. La fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja fue realizada el 20 de mayo de 1591 por el entonces gobernador del Tucumán, don Juan Ramírez de Velasco. Como desarrollamos anteriormente, esta fundación no fue arbitraria, sino que respondió a una política colonizadora y razones estratégicas bien precisas. La fundación se realizó luego de haber recorrido el terreno y reconocer si era conveniente o no, y bueno, se dijo que sí era conveniente porque tenía buenas tierras, acequias, pasto, leña, agua, había indios vecinos y llamaron este valle el Valle de los Yacampis. En el momento de la fundación se establece la jurisdicción correspondiente y se fijan, una vez fijados los límites, se nombran las autoridades. La zona era casi plana, con una ligera pendiente hacia el oeste y flanqueada por las montañas cortadas por una quebrada, por la cual circulaba un río que llegaba hasta el llano, de donde partía un sistema de canales de riego de los aborígenes que se habían construido para sus cultivos. El clima era cálido y benigno, con vientos suaves y escasas lluvias en verano. La vegetación crecía espontáneamente y abundantemente de tipo xerófilo, y el agua llegaba a los faldeos desde las montañas. Si comparamos el esquema teórico que analizamos hace 2 diapositivas de las leyes de Indias con la ciudad de La Rioja, vemos bueno, que en principio el sitio sí estuvo elegido de acuerdo a las ordenanzas reales. El trazado sí se mantiene de una cuadrícula de 9 por 9 manzanas, con una calle de ronda alrededor.
y se respeta la centralidad de la plaza, que sería el centro simbólico y geométrico de la ciudad. Lo que sí no se respeta son las líneas, son las calles que nacen perpendicularmente a la plaza. La zona de la plaza. Claro. Las manzanas se dividieron en cuadras y solares. Se otorgan las cuadras alrededor de la plaza al conquistador y al financista de la expedición. Esta es la cuadra correspondiente al, 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 al financista de la expedición y esta al fundador. También se da el solar para el cabildo, la iglesia matriz, y como ya hablamos, se divide en 4 sectores la traza fundacional, donde cada sector tenía una iglesia y convento con cuadras de servicio para que esa orden religiosa, y en la que la orden religiosa atendía las necesidades de todos los pobladores de su área. Para 1592 había algunas docenas de casas trabajadas con piedra y barro, y la cantidad de parcelas resultantes asciende a 187. Y acá no voy a pararme, pero acá muestra la distribución de las manzanas, según cuántos solares tenía cada manzana y la cantidad de parcelas. Bien, este es un esquema de la ciudad hacia 1630, y en los primeros años de la ciudad esta crece rápidamente. Para 1625, bueno, se habla de las docenas de casas construidas, la iglesia parroquial y los conventos franciscano y dominico. También se habla de plantaciones frutales en Vargas y Cochangasta. Pero los relatos que vienen después de esta época hablan ya de una ciudad deteriorada y abandonada, con un marcado descenso de la población. Esto se debe, por un lado, por las guerras calchaquíes que requieren el envío de hombres a combatirlas, y además que provocó la falta de mano de obra indígena, aborigen, lo que por otro lado provocó que los pobladores de la cuadrícula tengan que emigrar hacia sus chacras para atenderlas, provocando, bueno, un despoblamiento de la ciudad, y se empieza a hacer como polos de crecimiento en torno a las chacras y no en torno a la ciudad. Bien, el siguiente periodo que vamos a analizar sería ya entrando en el 1800-1810. Se considera como un corte teórico de este periodo, como un corte teórico del periodo colonial al año 1810. No obstante, las transformaciones urbanas son mucho más lentas que las transformaciones políticas, por lo cual vamos a observar que la estructura física de la Rioja colonial permanece inalterable por muchos años. Los cambios de la ciudad entre 1810 y 1860 son meramente cuantitativos, sin que se modifique la estructura del periodo anterior. En parte porque primero la guerra de emancipación y luego la guerra civil postergaron toda política de progreso y crecimiento. La plaza sigue siendo el centro geométrico y social y político, y la concentridad jerárquica se mantiene. Las relaciones entre el centro urbano y las zonas de finca y chacras continúan y se consolidan. El uso de la parcela no sufrió grandes variantes, y el solar sigue siendo la parcela prototípica, aunque ya se estaban produciendo algunas subdivisiones. Esta situación de estancamiento se resuelve a partir de la victoria de Buenos Aires en la batalla de Pavón en 1861, y se consolida con el triunfo de las fuerzas nacionales en la batalla del Pozo de Vargas en 1872. Me gustaría acotar que en un mismo solar había uso tanto residencial como rural, incluso dentro del centro de la ciudad. Bueno, entonces a partir de que se producen estos enfrentamientos bélicos y las fuerzas federales de La Rioja, por así decir, se ven derrotadas, se comienzan a hacer las primeras obras urbanas y la construcción de edificios públicos, siendo uno de los primeros la Casa de Gobierno. En los años que siguen hay una real intención por parte de las autoridades de hacer una ciudad influenciada por las nuevas tendencias urbanísticas. No obstante, los ciudadanos prefieren una vida de aldea, por lo que muchas obras no llegan a concretarse. Ejemplo de esto es que se mandaron a construir 4 avenidas que circundan en la ciudad. En la que habíamos hablado que era la calle de Ronda, se quiso hacer justamente una circunvalación.
pero de las cuales solamente se llegó a construir una avenida, que es el Boulevard Sarmiento, que hoy sería la Avenida Perón. También se quiso construir una avenida que conecte la ciudad con el camino a Sanagasta, pero recién fue terminada en principios del siglo XX. En 1888 se crea la Plaza 9 de Julio, pero recién en 1910 deja de ser un baldío. En 1894 se habilita el primer hospital, en 1910 se construye el edificio de obras sanitarias de la Nación, en 1916 se construye la legislatura, y en ese periodo también se construyen muchos centros educativos como la Escuela Nacional, la Escuela Normal y el Colegio Nacional. En 1930 se finaliza la construcción de la catedral, pero que se había iniciado mucho antes, pero fue interrumpida durante varias ocasiones. En cuanto a servicios, podemos mencionar que en 1864 se abre un camino a Córdoba, y en 1865 se hacen las primeras defensas del río Tajamar. En 1868 se establece la primera del servicio de mensajería entre Córdoba y La Rioja con frecuencia una vez semanal. En 1870 se instala un alumbrado público a base de queroseno y luego el teléfono. En 1880 se construye un cementerio nuevo, y algunos años más tarde se comienzan a empedrar las calles y el ferrocarril llega a la ciudad en 1898. La instalación de agua corriente y luz eléctrica llegan entrando el siglo XX, y las cloacas en 1927. A lo que quería llegar nombrando todas estas obras que se hacen es que desde 1860, ya finalizado el periodo en el que La Rioja participa en la guerra civil, se crea como unas políticas hacia el crecimiento planificado en todos los periodos anteriores. Y bien, en este lado de la diapositiva quiero mostrar el análisis que hace el autor en el que nos basamos en la ciudad. Divide la ciudad en tres áreas a considerar. Una, que es la cuadrícula fundacional, que comprende el área destinada por el fundador en el momento de la fundación de la ciudad. Luego sigue el área circundante, que es la que justamente rodea la cuadrícula fundacional. Esta área está delimitada al norte y al oeste por el río Tajamar, al este por el ferrocarril y al sur por el canal de Pango. En el sector ubicado al oeste, este de aquí, en este sector ubicado al oeste y en este al sur, se puede ver que hay una conformación de manzanas, por así decir, similares a la cuadrícula fundacional, es decir, manzanas justamente cuadradas, mientras que en el sector 3 hay mayor irregularidad en el trazado de las calles, y es un sector mucho más rural. Obviamente en esta época todo esto es de un sector en el que persevera el uso rural, pero también hay un uso urbano que va creciendo de a poco. Y en el sector 4 todavía no hay ningún desarrollo para esta época. Y luego también está lo que se conoce como el área externa, que es la que circunda el área circundante, y el uso principal de estas es rural, aunque también se instalan algunos equipamientos, y en torno a estos se producen pequeños polos urbanos. Lucas, Sí, vamos a ir acelerando un poquito porque, bueno, me dice la Arqui que empezaron y que se pasaron 20 minutos. sí. Yo ya tengo como... ¿A qué hora era, Diana? ¿A las 1:30? Sí, porque empezaron a las 10 ellos. Bueno, eran 30, ¿te acordás, Lucas, que Sí, dijimos? sí, eran 30, dijimos. Bueno, Acelera. claro. Bien, este es el periodo 1920-1945, que en este periodo se consolidan las tendencias observadas en el periodo anterior. La cuadrícula fundacional se rectifican y pavimentan las calles, se construyen veredas y cordones, se amplían y remodelan edificios existentes y surgen nuevas tipologías. También se crea lo que hoy es la Plaza Facundo, y se comienza la ampliación de la Avenida Rivadavia. El polo de mayor actividad sigue siendo la Plaza 25 de Mayo y su entorno, y también se producen densificaciones alrededor de las otras dos plazas. Algo destacar del área de la cuadrícula fundacional es que la única con servicios en esta época.
El área circundante va creciendo y alcanza los bordes físicos. El trazado que se había comenzado a generar en el periodo anterior se ha mantenido y consolidado en este. En el sector 1 se consolidan varias manzanas con características similares a la cuadrícula central, que era este sector que estamos mencionando acá. Algo a destacar es que aquí se forma lo que es el primer barrio con viviendas de características sociales, que se lo llama barrio de las casas baratas, que creo que hoy en día es el barrio San Román. El sector 2 también continuó creciendo hasta alcanzar el canal de Pango y principalmente eh, hay uso tanto residencial como rural y tiene la forma de la cuadrícula que veníamos hablando. Hacia el sector 3 también es un uso principalmente rural con calles con manzanas más anárquicas en forma. Y hacia el sector 4 se produce una mayor urbanización notable por el hecho de que de la estación del tren provocó toda una urbanización, además del hospital y la instalación del cementerio. Y en cuanto al área externa, se instalaron Perdón, algunos... Lucas, Sí, estos sectores están indicados en la diapositiva anterior. el área externa, el área El 1, el circundante. 2, claro, el 3, para que sigamos Sí, después reconociéndolos. sí, sí, están en la anterior. Vos Perdón. empezaste por fuera de la cuadrícula, el 1, ¿cuál era? Lo entendí mal. Aquí, el 1, esta es la que hoy sería la avenida Castro Barrio. Claro, la adyacente está del oeste, sí. Sí, este es el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4. Ujú. Bueno, Eh, bueno, y el área externa no hay mucho más que decir, que sigue siendo un uso predominantemente rural y sí. pero se produce en crecimiento en torno a equipamientos que se fueron poniendo alrededor. Por ejemplo, se veía que había un sector de cárceles y cuarteles donde ahí se fueron instalando barrios de suboficiales de policía. También en torno a los hospitales, que había 2 hospitales ya en esa época, se iba haciendo un entorno, también en torno al Tiro Federal y al Parque Ya Campis. Bueno, acá ya sigue mi compañero Rojas. Bueno, ahí Lucas Boleto en la diapositiva. ¿Está? Dio largo en el 1945, que justo Perdón. todavía. Ahí, bueno, justamente ahora la época que hablamos es lo que es entre el 1945 y el 1970, en donde para estos años hubo un crecimiento del 141% en cuanto a la población, pasando de ser 27.659 habitantes en 1945 a 66.626 en 1970. Esto provoca que se construyan más de 200 viviendas con préstamos oficiales y bueno, de los cuales debido a esto, se va completando lentamente lo que son las manzanas del centro. Bueno, también se extiende lo que es, en la avenida Ramírez de Velasco, se extiende un tramo que llega hasta lo que es el Parque Ya Campis, que en ese momento era un lugar de moda para ir a pasear. Y bueno, también marcamos lo que es una zona rural con protección debido a las características del suelo, que tenía una mejor absorción de agua hacia las napas freáticas. Ahí en la otra diapositiva eh, observamos a la derecha cómo lo que es la parte del río Tajamar. Este produce una situación de borde en donde se marcan dos situaciones notablemente diferentes, en donde del lado este podemos observar cómo llegan calles ortogonales hasta el momento en donde se intersecta con el río Tajamar y a partir de allí hacia el oeste ya el trazado se va adaptando a lo que es la topografía y las necesidades de los ocupantes de la tierra. También queremos resaltar que en el año 1963 hay una evolución en cuanto al parcelamiento alrededor de la plaza y se observa cómo aumenta la subdivisión con respecto al periodo anterior. También podemos observar cómo el parcelamiento es anárquico debido a la falta de legislación al respecto. En las imágenes inferiores vemos cómo las manzanas centrales tenían una alta ocupación de suelo, pero en la ocupación total era baja debido a que para esa época había una escasa construcción en la altura. En la siguiente diapositiva hablamos cómo la urbanización en este periodo
Perdón, sí, pasamos al año 1970, 1975. Y acá, sí, la urbanización en este periodo se caracteriza por la densificación de lo que es la cuadrícula fundacional y la consolidación del área circundante y expansión hacia el área exterior de forma descontrolada y anárquica. Bueno, en este periodo, lo que es el trazado de la cuadrícula fundacional se mantiene casi tal como fue previsto por el fundador, exceptuando las manzanas ubicadas al oeste y al norte de lo que es el Parque Sarmiento. Estas modificaciones, estas sufrieron modificaciones debido a que al oeste de la manzana había sido ocupada casi en su totalidad por lo que es el mercado, y esta se subdividió a través de pasajes en 6 submanzanas. En estas 6 submanzanas, las 2 centrales estaban ocupadas por edificios públicos y las restantes pasaron a ser dominio privado y uso residencial. Bueno, para esta época, lo que es la cuadrícula fundacional es la única área o zona que cuenta con la totalidad de servicios, como había dicho Lucas, que estos servicios van más allá de lo que es agua, luz y cloaca, sino también va alumbrado público, va recolección de residuos, teléfonos y otros equipamientos básicos. Los demás solo poseen algunos de estos servicios. En las imágenes derechas vemos cómo el área que está cubierta por dichos servicios, en donde cabe destacar que el servicio, por ejemplo, de agua, crece un 25% con respecto al que se servía en el año 1950. En el año 1950, menos del 25% de la población tenía conexiones, mientras que en este año, que es el 1980, del que estamos hablando, al menos el 50% ya tenía una conexión que no cuente con serias dificultades, porque el resto tenía conexión, pero tenía dificultades. En cuanto a la energía eléctrica, bueno, ocurrió básicamente algo similar a lo del agua. La creación de nuevos barrios requirió una ampliación de las redes eléctricas, por lo que la década del 70 se caracteriza por lo que son las obras de extensión del tendido de red eléctrica en los barrios periféricos. En cuanto a las cloacas, se construye al final de la calle San Nicolás de Bari, hacia el este, como podemos observar en la imagen, una planta para el tratamiento de líquidos cloacales, aunque este sistema resultó ineficiente a los 10 años de habilitado. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, acá ya hablamos de lo que es el periodo entre 1980 y 1992, que fue un periodo bastante importante, ya que con la llegada de la ley 22.081, nace lo que hoy se conoce como el Parque Industrial. Entre 1980 y 1983 ya se habían promovido 153 proyectos, de los cuales 18 eran agropecuarios. Esto influye notablemente en lo que es la estructura de la ciudad, la estructura de la ciudad, ya que en las épocas entre 1980 y 1985, el parque industrial genera grandes expectativas tanto para los empresarios que quieren radicarse como para la población que busca empleo. Esto a su vez hizo que se construyan fábricas, alquiler de viviendas, uso de servicios, y frente al aumento de la demanda de los nuevos servicios, aumentan también la cantidad de hoteles, restaurantes y comercios. Pero ¿qué pasa? Todo esto cambia en el año 1985, donde se deroga la ley 22.021 y con ello los beneficios de las empresas, lo cual hace que las empresas dejen de invertir, por lo que se reduce el personal empleado y muchas de ellas cierran sus puertas. También, además de lo que es el parque industrial, se genera un importante desarrollo en la ciudad debido a la creación de la Universidad Nacional de La Rioja, que para esta etapa ya comienzan a implementarse los complejos de departamentos estudiantiles. Bueno, acá también quería mostrar lo que son los servicios de agua, luz y cloaca. Vemos como hay un notable avance en cuanto a las áreas cubiertas por estos servicios. Y esto se debe a que, por ejemplo, en el agua, la ciudad estaba abastecida por un sistema mixto, que utilizaba agua de 4 orígenes distintos. Era el agua superficial, tomaban agua del acueducto entre San Agustín y La Rioja, los pozos profundos y del dique a los sauces. En cuanto a la energía eléctrica, casi todo este periodo, en casi todo este periodo la energía eléctrica era producida por 2 usinas térmicas que contaba la ciudad,
lo cual hacía que el costo de la misma sea elevado, aunque el servicio no era malo. Pero a finales de este periodo, en 1990, La Rioja se conecta a lo que es el Sistema Interconectado Nacional. Por último tenemos la cloaca, que no hay grandes cambios, sino que se agregan conductos nuevos que desagüan en la misma planta del área servida, que desagüan en la misma planta, y el área servida corresponde al aproximadamente 50% de la planta urbana actual. Luego en la otra diapositiva, ahí está. En la otra diapositiva ya empezamos a hablar de lo que es el año 2000 hasta la actualidad, en donde bueno, se incorporaron lo que son nuevas urbanizaciones, es decir, nuevos barrios, más que nada al sur de la ciudad. Se proyectó lo que es la avenida Circunvalación, tanto al norte como al sur, y hacia el este, pasando lo que es la ruta 38. Vemos como hay nuevos barrios, pero en su mayoría carecen de lo que es infraestructura y servicios. Vemos como hay una marcada tendencia del crecimiento del sector de la ciudad hacia el sector sur de la ciudad, con los planes de vivienda, y hacia el este tenemos lo que son asentamientos espontáneos, que es lo que recién decíamos. Bueno, asentamientos espontáneos, y para el oeste tenemos una zona residencial diferenciada, que tiene un alto valor de suelo debido a sus características paisajísticas y ambientales. La mancha urbana se expandió en forma desmesurada, fundamentalmente hacia el sur, y este por incorporación de loteos y planes de vivienda. La expansión también se desarrolló sobre lo que son las rutas de acceso, consolidándose vacíos urbanos centrales que ahora forman parte de la trama urbana. Ahí en la siguiente diapositiva tomamos una imagen de lo que es el Google Maps para el año 2010, en donde justamente buscamos distinguir lo que son las rutas de acceso que acabamos de nombrar, que bueno, están bien marcadas, que serían la avenida Ramírez de Velasco, la avenida San Francisco, que luego se une con lo que es la San Nicolás de Bari, y la avenida Félix de la Colina. Ya en la siguiente diapositiva, casi cerrando lo que es la presentación, vemos cómo la ciudad experimentó en los últimos años una dinámica caracterizada por un fuerte proceso de expansión debido al crecimiento poblacional, por lo que había un fenómeno que se denominaba la ciudad nueva. Este fenómeno continúa más que nada en la zona sur de la ciudad. El crecimiento, como vemos, no va de la mano con la adaptación, con la prestación de servicios, como hasta hoy en día se puede ver, como por ejemplo lo que es la parte de la quebrada, hay zonas que todavía no cuentan con lo que es cloaca. Y bueno, y por último se siguen generando lo que son asentamientos espontáneos. Y ya por último ya tenemos la conclusión, que bueno, para concluir decidimos que la ciudad es una construcción de la sociedad que la habita, por así decirlo, por lo que es evidencia de las ideas, sentimientos, necesidades y posibilidades de sus habitantes. Justamente nuestra ciudad tuvo origen como un plan preconcebido por la ideología y necesidades de la España imperial, como decía Lucas, y tal como expresa su trazado. Esta concepción se mantuvo durante mucho tiempo, incluso luego de la independencia a nosotros ya nos costó soltar estas ideas, y bueno, justamente hasta el día de hoy seguimos manteniendo algunas de estas herencias. Pero aunque con el paso del tiempo se fueron dando nuevos polos de crecimiento, algunos si bien fueron controlados y planificados, otros fueron más anárquicos. La historia de nuestra ciudad fue próspera en nuestros comienzos, pero luego quedó estancado durante muchos años, hasta que se reactivó una vez finalizada lo que es la guerra civil. Y bueno, desde entonces ya experimentamos un crecimiento progresivo, en donde cada vez el Estado tiene un mayor protagonismo en la planificación. Y bueno, actualmente hay un plan de crecimiento y legislaciones que regulan nuestra ciudad, pero todavía, todavía queda un largo trayecto para organizar totalmente la ciudad y promover básicamente un hogar para cada ciudadano que lo requiera. Y bueno, acá termino lo que es nuestra presentación, no sé si quieren acotar algo. Bueno.
Acelera un poco nomás porque No, la sí, arquitecta sí, ya decía que estamos en tiempo. sí. Sí, se pasó bastante el tiempo. Yo Pero no tengo ellos tienen el sí, más crecimiento largo. por eso Sí, le sí, damos un poquito más largo. Yo no Los tengo. otros grupos No, ya tienen los 30 minutos. sí. Bueno, no sé si esperamos al final, si hay consultas sobre esto, las van anotando y las hacen al final, así podemos hacer la exposición de los tres, por lo menos. Bien, chicos, muchas gracias. Sigamos con Bueno, los... muchas gracias a ustedes por darnos el material y el tiempo por conseguirlo, el resto de los apuntes. Bien, bien. Bien. Muchas gracias. Yo sí voy a destacar que un trabajo bien a conciencia. Se nota que hubo bastante leído. Bueno, seguiría el grupo de La Plata. Muy bien, yo voy a compartir pantalla. A ver. Gustavo Salazar. Voy a corroborar primero algo de la grabación. ¿Alguien sabe cómo podemos corroborar? Porque yo, a mi criterio, puse grabar en la nube. ¿Alguno me puede decir si están grabando en la Entra ahí nube? donde dice récord. Sí, pero me sale pausar o detener, pero no No, me tenés dice. que salir de ahí, irte a cosas, sí. Y volver a grabar. A mí me No, sale no, como que no. está grabando, arquitecto. Sí, ¿Pero en ya sé, dónde pero te sale que está grabando? ¿En la computadora o en la nube? Ah, no, solo dice grabando en la esquina Ya, superior izquierda. por eso. Yo diría que salgas, Diana, y que lo pongas de nuevo. A ver bueno, qué pasa. denme un segundo. Detengo la. Ahí dice, no, está bien la nube. ¿Desea detener la grabación en la nube? Listo, estoy en la nube. Bueno. No lo voy a cancelar. No la voy a interrumpir. Seguimos en la nube entonces. Bueno. Le vamos a dar a Gustavo Salazar como coanfitrión para que pueda compartir su pantalla. Bien, ¿se ve ahí? Ahora sí. Si No lo sé, puedes un poner ratito, ¿no? presentación completa, mejor. Ahí Así que está. estaría desde las menos Sí. 5 hasta las 25. Ahora Bien. sí, Gustavo. Dale. Muy bien. Bueno, buenas tardes por empezar. Nosotros nos tocó analizar un poco la ciudad de La Plata. Somos el grupo número 2, compuesto por Luján María Fernanda, Rivera Brenda y quienes habla Salazar Gustavo. Bueno, La Plata, una ciudad en escuadra, le pusimos ese título porque no se sabe si bien por quienes lo construyeron o el diseñador, terminó siendo exactamente como lo expresa el título, una ciudad bien en escuadra. Voy a empezar hablando de lo que es históricamente esta ciudad. Primero van a ver una línea de tiempo. Esta línea de tiempo responde a todos los periodos de ciudades que vimos en la cátedra, que va desde 1550 hasta el 2005, y me voy a centrar en el periodo liberal, que es en el que entra esta ciudad, que va desde 1860 hasta 1920. ¿Sí? ¿Por qué liberal? En esas épocas existían muchas guerras por el territorio, guerras políticas, donde necesitaban sí o sí los poderes un territorio para establecerse. No era concebible que exista un poder sin un territorio. Entonces, luego de una crisis que hubo ya cerca de la última guerra civil argentina en 1880, se federaliza la ciudad de Buenos Aires después de guerras internas entre Buenos Aires, el Estado Nacional, Córdoba, Rosario. Se logra federalizar de alguna manera, se independiza de la mano de Dardo Rocha y, como les dije, necesitaban emplazar todo su poder, pero de la mano de un territorio. Entonces Dardo Rocha ejecuta el proyecto de la ciudad de La Plata como una ciudad cabecera de esta provincia independiente que era Buenos Aires, más allá de la ciudad autónoma de Buenos Aires como capital del país. Entonces decide encomendar al Departamento de Ingenieros de la provincia un proyecto, es decir, necesitamos una ciudad, y
quien estaba liderando este departamento era el señor Pedro Benoit. Después de toda esta dirección y este proyecto, se logra planificar lo que es, sería una imagen del plan original, donde representan un cuadrado perfecto como ciudad. La primera idea era un cuadrado perfecto. ¿Por qué tan perfecto todo? ¿Por qué tan simétrico? ¿Por qué tan geométrico también? Se dice hasta el día de hoy que el señor Dardo Rocha y Pedro Benoit eran iniciados masones. Es decir, masones son una religión, una secta, que llevan como bandera una moral muy estricta, muy de base de lo geométrico, muy lo exacto también. Por eso se dice que el diseño de esta ciudad, como aquí representan, tiene que ver con la escuadra y el compás, que también son símbolos utilizados por los masones. Entonces, se trae la primera propuesta y se decide emplazarla en Lomas de Ensenada, que está a 60 kilómetros de la capital de Buenos Aires, y se elige este lugar, una porque está cerca del puerto, existe un río que es el río Santiago, que accede a la ciudad y llega y queda muy cerca de este cuadrado perfecto. Y no solo es una posición bastante estratégica para en ese momento, sino que previamente los ingleses, al invadir la zona de Buenos Aires, se emplazaban ahí, entonces creían que por el relieve que tenía, podría llegar a servirle mucho emplazar una ciudad en ese lugar. Por eso deciden planificarla ahí. Pero bueno, nuestro país nunca fue algo estable, pasó por muchas crisis, y traerle a la gente en esa época un lugar vacío, digamos, a decir, vengan, emplácense acá, invitarlos, no era muy cierto que vaya a funcionar, más allá de cómo estaba planeado. Entonces, se termina de construir la ciudad después de todo su proyecto. Al departamento de ingenieros también se les da para que proyecten los 6 edificios principales, porque bueno, necesitaba tener la legislatura, una casa de gobierno, una catedral, un palacio de policías y cuarteles y bomberos. Entonces era una ciudad bien hecha, pero no solamente iba a tener en el centro todos sus edificios monumentales, como el resto de las ciudades, porque tenían la idea de distribuir a la población y no que se centre todo en un lugar, como se venía haciendo. Esto era algo novedoso para la época. Si bien Pedro Benoit era un arquitecto, era un ingeniero que era muy reconocido, dicen que se basó en el urbanismo de París, de Hauman, en aquella época. Por lo tanto, todas sus ideas estaban bien fundamentadas. Y tenía razón, en vez de poner todos los edificios en un centro, lo ponían en un eje con el fin de poder distribuir a la población a lo largo de toda la ciudad. Bien, bueno, tenían la idea de este eje monumental, que después se iba a conectar con el mismo río Santiago, que tenía 2 canales grandes, con cercanía al puerto, y todo representaba un mismo eje. Por eso la ciudad tenía esa ubicación también. Bueno, después de estas crisis que mencioné, la ciudad cae, y en 1905 Joaquín Víctor González, como gobernador, la refunda, porque había pasado por una crisis, la gente había dicho esto no funciona, y se empezó a ir, la población empezó a decrecer. Pero bueno, la refunda con la idea de una propuesta universitaria que la ciudad inicialmente como proyecto no tenía. Entonces, bueno, gracias a esta universidad, que iba de la mano de un no me acuerdo el nombre, un museo y un planetario, esa era la palabra, un planetario. Y no solo eso, sino que también iba a haber una parte de viviendas que iban a ser adjudicables para gente de clase media, digamos, de la época. Bueno, esta es la ubicación, estamos en Argentina. Aquí estaría La Plata, después de un territorio tan grande como es Buenos Aires. Esto sería Lomas de Ensenada, abarcando casi todo el círculo,
y La Plata sería solo una pequeña porción. Bueno, aquí está Lomas de Ensenada, está Berisso, y este sería el río Santiago, ¿sí? Bien. Una ciudad planificada con un ideal higienista. ¿Por qué el título este? ¿Qué es el higienismo? En esa época, si bien ahora estamos en pandemia y tampoco sabemos mucho cómo controlarlo, en aquella época existían epidemias que eran un poco más fuertes en ese sentido porque habían arrasado con toda Europa, entonces la gente tenía miedo, estaba preocupada, necesitaban solucionarlo de alguna manera, entonces dijeron, bueno, vamos a traer esta definición a esta ciudad, que es el higienismo. El higienismo estaba compuesto en tres simples partes, que son un buen asolamiento, permitir la circulación de vientos y una vegetación. Con el fin de acabar simplemente con la polución, aparte estábamos en plena revolución industrial, muchos ferrocarriles, muchas industrias, era normal que la gente se asuste por ese tipo de cosas. Bueno, y hay varios fenómenos o factores que definieron a esta ciudad integral en sí, que eran factores médicos, que iban a ser el higienismo, pensar en la salud de la gente, los urbanísticos, es decir, la ciudad ideal del Renacimiento, una porque tenía el cuadrado perfecto en dameros, que era lo tradicional, pero traía como novedades las diagonales agilizando el tránsito y los espacios verdes, es decir, pulmones en cada punto de la ciudad. Bueno, los arquitectónicos, porque cada edificio municipal que tenía, edificio monumental, perdón, respondía a una idea de los edificios de Europa. Incluso la Catedral de La Plata es muy famosa porque es una catedral gótica, y no solo es una catedral gótica, sino que fue una catedral gótica construida en ladrillo, que no era lo tradicional. Los góticos en la historia se hacía con piedra, y acá la habían hecho con ladrillos, pero bueno, en el Museo de Exposición Universal de París ganaba varios premios como ciudad y como catedral también. Y bueno, ahí es donde gracias a todos estos factores terminan definiendo el plano, con las manzanas que les mencioné, el ritmo en las calles, que también traían como novedad los bulevares, es decir, dos calzadas y en el medio tener un espacio para poner una vegetación, es una separación de unos metros nomás entre los dos carriles. Y bueno, todas las plazas ordenadas geométricamente que les mencioné. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera Brenda. Bueno, buenas tardes. En cuanto a la estructura urbana de la ciudad, cuando mencionamos una matriz urbana rodeada por chacras, quintas y estancias, esta idea surge de un modelo territorial agroexportador, en donde la matriz urbana estaba rodeada por un anillo de chacras, luego de quintas y por último de estancias. Es decir, estaba planificada la expansión territorial, pero con el correr de los años esto se desvirtúa. Bien, en cuanto a la idea de línea directa de comercialización a Europa, esto surge con la idea de un propio puerto para la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué se planteaba? Que toda la producción que venía de la región pampeana, ya sea carnes, cereales, atravesaba la ciudad por medio de ese eje monumental o eje cívico, llegaba al puerto y luego se exportaba. Entonces, esto acentuaba lo que era la idea de Dardo Rocha, el gobernador, de crear una capital moderna que esté a la vanguardia con las capitales de Europa. Bien, seguimos con la próxima diapositiva. La introducción de las vías de comunicación. Esto viene de la introducción de las nuevas tecnologías en la ciudad. En cuanto al puerto, Dardo Rocha lo concebía como un puerto natural que tenía muchísimas ventajas con respecto al puerto de Buenos Aires. Entonces en 1883 comienza con la construcción del puerto.
En esa época, mejor dicho, en ese año, todavía lo llamaban el puerto de la Ensenada. Pero la idea de Dardo Rocha era distinta. Él quería una zona portuaria que tenga una relación directa con la nueva capital. Entonces, ya en 1884 ya se comienza a llamar como Puerto La Plata. Bien, inicialmente estaba concebido con 2 canales que permitían el acceso de la mercancía a lo que era el puerto de la ciudad. Entonces, también planteaban que este tenga un acceso al casco urbano, pero prefirieron preservar lo que era el gran bosque de eucaliptos que Martín Iraola había plantado en su estancia. Entonces, esto luego se expropió para la creación de la ciudad. Actualmente el puerto cuenta con comunicación directa con las principales vías de comunicación, ya sean viales o también las ferroviarias. Entonces esto impide el ingreso innecesario a cascos urbanos cercanos. En la siguiente diapositiva hablamos, creo que estoy, ahí está. Hablamos de la introducción del ferrocarril. Si bien en el país se introdujo en 1857, se expandió en 1870. En primera instancia, en la ciudad de La Plata, se construye lo que es la estación 19 de noviembre, que estaba ubicada en las esquinas 7 y 50. Esta estación generaba muchos conflictos al circular por una avenida urbana. Por lo tanto, en 1903 se decide su traslado a una nueva estación, ya con mayor espacio, con playas para vías y maniobras. Entonces, ya esta se inaugura en 1906, que es la estación La Plata, en donde se ubica la llegada de la línea Roca. Y ahí podemos observar un trazado de lo que era la circulación del ferrocarril hasta la estación 19 de noviembre. En lo que es la próxima diapositiva, bien, hablamos de lo que son la provisión de los servicios. En primer medida, en cuanto a la introducción de la energía eléctrica. El gobernador Dardo Rocha, en sus ideas de introducir la modernidad a la ciudad, él convoca a Walter Cassels, que era un representante de una empresa eléctrica de Estados Unidos, que ellos habían estado haciendo pruebas de alumbrado eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. Pero por problemas con los dirigentes políticos, ese plan no tuvo frutos. Entonces, él lo convoca para introducirlo en la nueva ciudad, en la ciudad moderna que él quería plantear. Además, tenía varias cuestiones que lo hacían creer que era lo correcto. ¿Por qué? Porque él creía que era primero, lo más económico, a comparación de introducir el alumbrado a gas en la ciudad. También planteaba que era lo más higiénico y eficaz contra los incendios, y además proporcionaba lo que era un alumbrado uniforme, tanto a las calles anchas como a los grandes espacios libres que se planteaban en la ciudad. Bien, la próxima. Y el abastecimiento, perdón, me llega tarde la imagen. En cuanto al abastecimiento de agua, si bien la ciudad en sus inicios se planteó con agua corriente, la anterior, ahí está, se planteó con agua corriente,
En 1885 se inaugura el servicio y bueno, pasa a ser la ciudad más importante abastecida con aguas subterráneas. Entonces se instala la primera usina en lo que era el Parque Saavedra, y esta abastecía a las zonas más densamente pobladas. Generalmente estaban ubicadas entre la calle 1 y 13, y también entre la calle 44 y 60. Si bien en esa época también las casas que se construían tenían aljibes para recolectar el agua de lluvia, ante la posibilidad de que en la zona que se encuentra la red no esté proyectada o todavía no esté conectada. Ahora sí, a la próxima diapositiva. El análisis urbano, el trazado. El plan, como bien dice, era responder a criterios de organización, es decir, crear un trazado higiénico, homogéneo, geométrico y organizado, incluso en el tránsito, que permita la circulación y la vinculación de lo que es el casco céntrico con las periferias. Entonces, la arquitectura y el urbanismo que definen la creación de la ciudad estaban basadas en la presencia de las instituciones, la homogeneidad del trazado, también el uso adecuado de los espacios y también la condición de la vivienda. En cuanto al perímetro, se basa el perímetro límite visible. Consistía en un cuadrado en el cual se emplazaba un anillo de circunvalación de 90 metros de ancho. De 90 metros de ancho. Bien. Dentro de ese anillo de circunvalación se sobreponía lo que era una cuadrícula. Una cuadrícula que estaba formada por la intersección entre calles y avenidas. Las avenidas estaban cada 6 calles y tenían 30 metros de ancho. Las calles, con 18 metros de ancho, formaban un estándar que eso estaba en sintonía con lo que planteaba el higienismo. Calles anchas que permiten la circulación de los vientos y también poder plantar lo que es vegetación. Ahora aparece un sistema de diagonales que forman un sistema jerarquizado. Aparecen 2 diagonales principales que atraviesan toda la ciudad, la 73, que va de este a oeste, y la 74 de norte a sur. Luego, estas también permiten agilizar la circulación desde la periferia hacia el casco céntrico y viceversa. Luego aparecen las diagonales secundarias. Tenemos 4 que forman un rombo que está emplazado en el casco céntrico, y 2 más que emplazan lo que es el hipódromo y el bosque de eucaliptus, o el paseo del bosque como se conoce actualmente. Entonces, esta intersección entre las calles y las avenidas generan espacios vacíos y también llenos, en donde ya se instauran lo que son los pulmones higiénicos de la ciudad, es decir, plazas y parques que propicien lo que es la oxigenación de la ciudad. En cuanto a la estructura básica del damero, tenemos que está formado por 36 manzanas por lado. 36 manzanas por lado. A su vez, la intersección entre las calles y las avenidas genera cuadrados que están formados por 6 manzanas por lado. Cada manzana tiene
120 metros de largo. Tiene 120 metros. Entonces, esto generó que el loteo sea de parcelas muy pequeñas. Entonces, en esa época se construían las llamadas casas chorizo, que son casas en donde las habitaciones se encuentran ubicadas en serie y están vinculadas por patios internos. Luego aparece entonces lo que es el corredor principal, que divide a la ciudad en dos partes. En la siguiente diapositiva podemos observar los perfiles que antes mencionábamos, tanto de las calles, las calles con 18 metros de ancho, las avenidas con 30 metros de ancho, las avenidas Boulevard con 50 metros de ancho, y por último el Boulevard de Circunvalación con 90 metros de ancho. Ahora, bien, voy yo. En cuanto a la ciudad del territorio, conviene empezar o analizarlo en cuanto a la relación de la ciudad con el territorio que iban a ocupar. En cuanto a la condición topográfica, la llanura, si bien es llano en La Plata, presenta graves problemas de inundabilidad debido a los arroyos estacionales que se encuentran bajo la fundación. Con épocas muy secas o muy lluviosas, donde una variación pequeña de la altura o la cercanía más o menos a un arroyo puede significar que quede o no bajo el agua, como ya pasó. De esta manera, muchas ciudades eligen colocar como punto de partida del trazado, que sería el centro de la composición, la plaza en este caso, en el punto más elevado del terreno, para dejar luego a la planta urbana o al ejido en terrenos más o menos favorables. Como vemos acá en la imagen de la derecha, la zona de inundabilidad que tiene La Plata es bastante problemático, y esto lo vio el gobernador Dardo Rocha antes de la fundación. Por eso es que él decide desplazar el lugar de fundación de la ciudad 1000 metros al sudeste. Pero lo que pasa cuando realiza esto es que de las 1300 manzanas habitables que tenía el casco urbano, solo 270 son de primera clase, y el resto pasan a ser de segunda y de tercera clase, porque están en terrenos bajos. Entonces eso es la razón por la que la parte noroeste del casco es la última en ocuparse. Finalmente, La Plata se funda sobre el Albedrón costero en el límite del área inundable. Esta ubicación no permite a la ciudad tener contacto directo con el río, por lo que tienen que traer el río a la ciudad, como bien dijo Brenda, a través de canales. Bueno, la cercanía del puerto es un acceso, se concibió la idea de un acceso fluvial a través de dos canales para llevar la mercancía del puerto a la ciudad, pero finalmente solo se concretó uno al norte de la ciudad, que sería el conocido dique número 1. Luego está lo que es el ejido urbano, en la filmina siguiente. La ciudad en consonancia, digamos, con lo que era la economía de ese momento, que se basa en un modelo productivo donde cada núcleo está conformado por dos áreas de cultivo concéntricas, que serían la zona de quintas y la zona de chacras, destinadas a las llamadas tierras de pan llevar, se denominaba en ese momento, a las ciudades pampeanas que se dedicaban con este modelo. Estas áreas se denominaban ejido
y junto a la zona urbana de la ciudad conformaban lo que es la unidad urbana productiva de la ciudad y se diferenciaba del resto del territorio que se dedicaba a la ganadería de manera de no superponer usos. Estas tres zonas urbanas, chacras y quintas se separaban a través de calles anchas o bulevares de circunvalación. Ellos lo que querían es delimitar claramente lo que es separar el campo, lo rural de lo urbano, lo que es en contraposición de las ciudades que respetaban lo que son las leyes de India, que podían extenderse indefinidamente como lo requiriese en el futuro. Otro dato interesante es el tema de la orientación de la planta de La Plata, que está a medio rumbo, es decir, a 45 grados. Esto le posibilitaba un asoleamiento a todas las manzanas en algún momento del día. Era como estratégico lo de él. Bueno, en la filmina que sigue vemos lo que es el eje fundacional. La cuadrícula, que representa La Plata, que rige la composición, presenta dos particularidades importantes, que es por un lado la jerarquización de un eje que divide a la ciudad en dos, y sobre el cual se emplazan los edificios característicos o destacables de la ciudad, que cumplen funciones cívicas de alto valor simbólico, como ser, como dijeron, la catedral, el Palacio Municipal, el Teatro Argentino y demás. Y por otro lado, la jerarquización de este eje implica un área central a lo largo del mismo, donde se altera entre dos calles el tamaño de las manzanas, se reducen de manera de, se preveía que ahí se iba a dar la mayor circulación en las calles. Bueno, acá en la imagen nosotros lo que hicimos es referenciar lo que son los bancos en las zonas moraditas, los poderes en lo que es la zona celeste, y los pulmones, que solo referenciamos los que están sobre el eje, que sería el bosque de eucaliptus, la Plaza Rivadavia, la Plaza San Martín. La Plaza Moreno es la que se encuentra en un punto más alto, porque es el punto de partida del trazado. Es la plaza central, donde hacia un lado tiene el Palacio Municipal y hacia el otro tiene la catedral. En la filmina que sigue, acá referenciamos algunos de los edificios destacables para no entrar mucho en lo que es la arquitectura de los edificios. Cada uno, como bien dijo Gustavo, tiene su estilo de acuerdo a quien realizó el proyecto, lo que le da una heterogeneidad a la ciudad. Si estos edificios singulares no constituyen puntos focales, sino que se ubican en forma tangente a los ejes. Hicimos referencia a lo que es la Universidad de La Plata, la Catedral, el Palacio Municipal, el Teatro Argentino y una de las estaciones. Si bien todos se mantuvieron en cuanto a su estructura y diseño, la única que varía bastante es lo que es el Teatro Argentino, que es el número 3, porque bueno, sufrió un incendio, un grave incendio, y por lo que se tuvo que reconstruir y adquirió, bueno, ya otra forma distinta a la original. En la filmina que sigue tenemos lo que es el crecimiento demográfico de la ciudad, la ocupación. Ellos creían, los constructores fundadores, creían en un crecimiento lineal y sostenible, lo que, bueno, claramente no se vio. Si bien ellos restringieron, digamos, la extensión de la cuadrícula por medio del bulevar,
no limitaron lo que son las alturas ni las densidades poblacionales. Si bien el tamaño de los lotes y la forma que tenían esos lotes permitieron la accesibilidad a igualitaria para la población en un inicio, nunca se adecuaron a las nuevas tipologías, ni a la densificación de la ciudad, y cuando comenzó a crecer desmesuradamente, la regularización que ellos tuvieron que prever llegó a destiempo. Lo que produjo es un crecimiento de la mancha urbana de manera no uniforme y desvirtuando lo que es la cuadrícula perfecta con el que se concibió la ciudad. Y ahora va la conclusión. Bueno, si bien después de todo lo que pudimos explicar y analizar, no es complicado concluir algo, ¿no? Se trata de un origen o de un objetivo a un resultado o un producto que es completamente distinto a lo que se pensaba. Sí, bueno, como bien dije, la idea era descentralizar el poder político argentino, tener el higienismo, que ese sí a día de hoy un poco se logra mantener, bueno, el urbanismo, que se vio un poco opacado inicialmente, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el urbanismo que se pensaba no logre prosperar, porque una vez que la idea era que los edificios monumentales y los principales sobresalgan sobre las viviendas aledañas, se vio opacado al momento de que empezaron a construirse los edificios grandes o los de departamento, es decir, fueron opacando o apagando un poco la idea original de Pedro Benoit. Y bueno, en cuanto a accesibilidad y la idea de comercialización directa con Europa, si bien se respetó, hay un puerto que no es lo que en un momento se quiso que sea, ¿no? No sé si me explico. Se pensaba el puerto de una manera que por intereses políticos de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires se opacó también bastante. Bueno, la presión demográfica, es decir, el crecimiento de la población y cómo se fue asentando, y bueno, y los edificios en altura que mencioné, opacaron la idea inicial. Después, los planteos inmobiliarios, es decir, cuando vieron que la ciudad prometía, después del 1930, que es cuando alcanzaron el ideal de lo que proyectaron en un momento, ahí vinieron estos buitres inmobiliarios y dijeron, bueno, nos vamos a empezar a apoderar de ciertos lugares para sacar provecho, lógicamente. Después, hubo mucha iniciativa privada, hubo una ley de propiedad horizontal y no salió nunca una ordenanza que tenga una zonificación clara como para frenar o mantener controlado el crecimiento. Entonces trajo esta consecuencia de que el crecimiento haya sido desmedido y en vertical. Es decir, no haya respetado nunca la idea de cuadrado que se tuvo como una ciudad, como la ciudad fundacional, ¿no? La discontinuidad en el desarrollo, que bueno, tiene más que ver con las crisis políticas, la creciente densidad en la población, que tiene mucho que ver con la ciudad universitaria, es decir, nosotros como jóvenes y a lo largo de la historia, todos hemos conocido a alguien que decía, me voy a estudiar a Córdoba por la docta, por la universidad. Acá pasó lo mismo, los jóvenes buscaban la ciudad de La Plata para ir a continuar sus estudios, por lo tanto, crecía de golpe la población. Cuando se fundó no era una ciudad universitaria como idea, sino en la refundación fue cuando aparece la ciudad universitaria, ahí al lado del bosque de eucaliptos aparecen los clubes. De hecho, el Lobo, Gimnasia de La Plata, se llama así porque está en el emplazado de su estadio en el bosque, tiene sentido. Tiene un estadio único en la ciudad, como edificios notables de la actualidad,
Y bueno, lo que sí logramos, en lo que leímos, vemos que toda la urbanización como una respuesta a los problemas ambientales de la época funcionaron, pero hasta cierto punto, lo que hoy en día muchos arquitectos dejan abierta la propuesta a un urbanismo actual, moderno, del siglo XXI, que pueda volver a solucionar este problema de higienismo que ya quedó bastante obsoleto para lo que es el tamaño de la ciudad actual. Buenísimo, chicos. Eso fue Estamos justo con el tiempo y todo, o sea que... todo nuestro trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, a ustedes, completo también. Gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. A mí se me ahora... cortó un ratito, se me fue el internet y acá estoy de vuelta. menos mal. Vamos a seguir entonces con el otro, porque justo Con tienen el- media hora, chicos. Tenemos que movernos rápido. Con el El otro SIAM. grupo, No sé quién le corresponde que le demos el... Alba. iba a entrar lo de Carta de Atenas, sí. No sé si me dio para compartir. No, todavía no, estoy buscando. Acá, Perdón, perdón. acá estoy. Perdón. Ahora sí. Bien. Hola, José, ¿te pudiste conectar? Sí. Tienen media horita menos unos minutos ya, así que métanle para. Bien, bien, bien. No sé si se está viendo Arqui ahí. No, Todavía no. nada. Todavía no. No se ve nada. ¿Pusiste? No, sí, ya sé, yo me equivoqué, pero creería que... Ahí está. Se está viendo ahora. Perfecto. Pero antes que nada, buenas tardes nuevamente a las arquitectas, el arquitecto, y a mis compañeros. El tema que nos tocó a nosotros denomina la Carta de Atenas, plantea los principios del urbanismo y la ciudad moderna. Nuestro grupo está conformado por compañeros B. Guerrero, Lobato José y quienes habla Alba Cristo. Para comenzar, nosotros planteamos realizar una línea de tiempo en donde destacamos los puntos que consideramos más destacados, que influenciaron en la denominada Carta de Atenas y en los cuales ella tuvo justamente influencia a lo largo del tiempo. Comenzamos con el 1918, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, ya que, como todos sabemos, toda guerra, tanto sobre todo la Primera Guerra Mundial como así posteriormente la Segunda, conllevaron grandes problemas, no solo pérdidas poblacionales, sino también problemas económicos, sociales, políticos, y el urbanismo no quedó al margen de ello. Por eso decidimos comenzar con este tema, con este año, perdón. Luego continuamos con 1922, en donde se pone de manifiesto por primera vez un proyecto denominado Ciudad Radiante, el cual en realidad fue elaborado por Le Corbusier, que fue un gran arquitecto reconocido suizo, nacionalizado francés. En realidad él lo presenta, lo publica en el 23, pero ya en el 22 lo pone de manifiesto. Nosotros, ¿por qué lo decidimos colocar en este año? Justamente porque dicho proyecto, dichas ideas, tuvieron injerencia e influencia en lo que posteriormente fue la denominada creación de la Carta de Atenas, ¿no? Luego continuamos con la fundación del CIAM, explicaremos posteriormente qué es el CIAM justamente, el cual se creó en el 28. En el 33 se publica la Carta de Atenas, perdón, en el 33 se forma la Carta de Atenas por el CIAM, en el 42 se publica, luego en el 45 destacamos la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la cual en realidad, así al igual que la primera, conlleva y trajeron problemas graves, similares, con la diferencia de que ya para ese entonces se tenía cierta experiencia y ya se habían planteado ciertas soluciones para tal evento. Luego, destacamos la fundación de Brasilia, ya lo mencionaremos el porqué, después en el 56, y concluimos con la disolución del CIAM. Bien,
Como dijimos, en el 22 se pone de manifiesto por primera vez, se expresa este proyecto emblemático, se podría decir, para la época, bastante trascendente, que se denomina la Ciudad Radiante. Consistía básicamente en un proyecto urbanístico de grandes edificaciones, grandes edificios, entre 150 y 200 metros, muy revolucionario para la época, que se encontraría en una ciudad, en la zona central de la ciudad. Vale destacar que este proyecto fue creado en ese momento para lo que fue la ciudad de París, más allá que luego no se llevó adelante por diferentes motivos, pero en realidad puntualmente fue creado para esa ciudad. Este proyecto era ambicioso porque tenía la idea de acaparar 3 millones de personas, 3 millones de habitantes aproximadamente. Como dijimos, consistía en grandes rascacielos, sobre todo donde se ubicarían las áreas administrativas, comerciales. Como se puede ver, resaltado con verde, alrededor de cada bloque edilicio. Ese verde manifiesta espacios verdes, grandes espacios verdes. Es decir, consistía en grandes bloques edilicios, rodeados de grandes espacios verdes, y con barrios residenciales en torno a dichos rascacielos, ¿no? En donde la zona industrial, a la derecha podemos ver, se encontraría alejada y totalmente separada de lo que era la ciudad, la parte urbana. A modo de propósito podemos destacar, bueno, como decíamos, acaparar una mayor población, ganar espacios verdes, ganar luz solar con las alturas de dichos edificios, y reducir un poco lo que era el tráfico, ¿no? Descentralizar lo que era todo el tráfico. En el 28, en 1928, se lleva a cabo la realización del CIAM. ¿Qué es el CIAM? Es el Congreso, era el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. ¿Qué pasaba? Veníamos de la Primera Guerra Mundial, con todos los problemas que mencionamos. Entonces, todas las ciudades, sobre todo los arquitectos de dichas ciudades, que fueron parte, sobre todo de Europa, fundamentalmente en el 28, participaban solamente arquitectos europeos. Todos se comienzan a manifestar sus inquietudes, los problemas de cada ciudad, de cada país a la cual representaban. Entonces deciden formar un congreso, que repetimos se denominaba CIAM, fue inaugurado en el 28, y que a pasar de los años fue mejorando, digamos, las ideas y poniendo manifiestos sus problemas. Le Corbusier fue uno de los creadores, en donde en el primer CIAM, él pone de manifiesto o expresa 6 ideas puntuales, digamos, que tuvieron mucha injerencia en lo que fue la creación de la Carta de Atenas posteriormente. Por ejemplo, teníamos la técnica moderna y sus consecuencias, es decir, él planteaba ideas un tanto revolucionarias para lo que era la construcción de la época, la estandarización, es decir, salir un poco de lo que eran las construcciones tipo, que hasta ese entonces, digamos, se conocían, por eso de hecho lo que decíamos anteriormente, ¿no? La ciudad radiante, a modo de ejemplo. La economía no era un aspecto, no era una isla, digamos, a lo que era la ciudad, lo que era Europa en ese entonces. La verdad que la economía europea de los diferentes países estaba bastante complicada, y todos sabemos que para urbanizar una ciudad, para llevar a cabo un desarrollo, para poder progresar, la verdad que la economía tiene que ir de la mano fundamentalmente, en ese entonces y hasta el día de hoy. La urbanística planteaba diferentes modelos urbanísticos, diferentes ideas en general. La educación de la juventud, él pensaba que la juventud no estaba nada dejado, era fundamental para poder salir adelante de los problemas que traían a Europa en ese entonces. Y bueno, y de ahí planteaba como gran punto la relación de la arquitectura y el Estado. Es lo que pensaba, que la arquitectura es un aspecto fundamental en la creación de un Estado. Y es así, es la realidad. Para poder salir adelante, tengamos en cuenta que veníamos de la guerra con las grandes destrucciones, no solo de viviendas privadas, particulares, sino también de edificios públicos, administrativos. Entonces, era un gran trabajo que se debía hacer, y la arquitectura era una de las cabezas que debía ayudar al Estado. Llegamos finalmente a 1933, donde se crea justamente este manifiesto urbanístico denominado la Carta de Atenas. ¿Qué es un manifiesto urbanístico? Son una serie de reglamentos donde se ponen a cabo, digamos, donde se planteaban todas las problemáticas de cada ciudad, de cada región, y las posibles soluciones.
A ver, en este CIAM, fue el CIAM 4, que fue el más importante, justamente por la elaboración de dicho manifiesto, la Carta de Atenas, en donde ya no solo participaron arquitectos europeos, sino también que abrieron un poco más el abanico y participaron un par de arquitectos de Norteamérica, Estados Unidos más puntualmente, y se planteaban diferentes aspectos, ¿no? La evolución de las ciudades, el crecimiento, o sea, cuáles eran los problemas que tenían y qué se debía hacer para poder crecer, las problemáticas en general, las estrategias que debían llevar a cabo adelante, los recursos que poseían y demás. Como también así, los equipamientos que tenían, infraestructura, y planteaba las nuevas ideas, cada uno planteaba sus nuevas ideas. Tengamos en cuenta que eran 33 ciudades, 33 arquitectos diferentes, cada uno con ideas, algunas similares y muchas diferentes. Si bien todos los países en ese entonces tenían problemáticas muy similares, se podría decir, pero cada región también tenía algunas diferencias, no todos tenían las mismas expectativas económicas, las mismas posibilidades, entonces esto llevaba a una diferencia de ideas y de proyectos. A modo de ubicación donde sucedió, destacamos que fue por un motivo puntual, que se llevó a cabo en un barco denominado Patrice II, en un viaje de Marsella a Atenas, fue donde fue justamente creada dicho manifiesto, la denominada Carta de Atenas. A ver, ¿en qué consistía la Carta de Atenas? Fundamentalmente eran 95 puntos, donde se planteaban diferentes inquietudes y problemas, como mencionamos, y algunas posibles soluciones. Algunas no, varias posibles soluciones. La Carta de Atenas se dividía básicamente en 3 secciones. Una que se denominaba la primera, la ciudad y su región. 2, el estado actual de la ciudad, es decir, cómo estaba en ese momento cada ciudad. Y por último, las conclusiones y puntos doctrinales. En la primera, en la ciudad y su región, acaparaban los puntos del 1 al 8. En el estado actual de la ciudad, que es la segunda sección, del punto del 9 al 70, vale destacar que esta sección es el denominado el núcleo central de la carta, ¿no? Que están los puntos más importantes. En realidad es donde más se lo desarrolla, porque en la primera sección se hace un pantallazo general, luego se destacan las problemáticas en la segunda sección, y por último, en la sección número 3, se llevan a cabo, se mencionan las conclusiones y sobre todo los puntos doctrinales que ya mencionaremos a qué hace referencia. Bien, en las secciones, en la primera, se hace más bien una visión general de los factores positivos y negativos de cada ciudad, de cada país, en donde fundamentalmente se tiene en cuenta también lo relacionado al marco social y económico, es decir, lo que mencionábamos de que se plantea en esa sección mucho las posibilidades económicas que tenía cada país, que no eran lógicamente las mismas para todos, ¿no? Algunas tenían mayores posibilidades de un progreso urbanístico y de desarrollo, y otras estaban mucho más retrasadas. En la segunda sección, que es lo que se denomina el núcleo de la carta, que si bien son muchos aspectos, muchos puntos, del 9 al 70, lógicamente que destacamos los más importantes, los que más se resaltan en la carta, porque son diferentes, algunos ya muy puntuales, pero los más generales y más importantes que se destacan son, por ejemplo, el punto número 10, donde se manifiesta la falta de espacio para las viviendas y el poco espacio verde. ¿A qué hace referencia? Aquí, debido al crecimiento urbanístico que existía sin reglamentaciones, es decir, era, hablando en pocas palabras, un caos urbanístico, no había una organización en la sociedad, esto llegaba consigo un gran problema de falta de espacio para las viviendas. Se mezclaban en muchos casos con las industrias, no había una separación, una distancia considerable, una zonificación que se explicará más adelante adecuada. Esto traía consigo pocos espacios verdes, los cuales eran fundamentales hasta el día de hoy porque se necesitan para una recreación como para toda sociedad. En el punto número 11, dicho crecimiento de la ciudad trae otros problemas similares, pero que tienen que ver con los espacios verdes periféricos. Ya no espacios verdes dentro de cada ciudad, de cada región, sino también los espacios verdes de las periferias y de las orillas. Al crecer una población, al crecer la ciudad, sin una reglamentación vigente, esos espacios fueron disminuyendo, lo que traía
problemas de salud, de higiene, como también de recreación. El punto número 13 se destaca que los barrios más densos, digamos, de mayor habitabilidad, eran justamente los menos favorecidos, eran los barrios más populares, se podría decir, en donde tenían menos posibilidades de desarrollo. Cuando había algún problema climático, por ejemplo inundaciones, siempre eran los más perjudicados. Entonces ese es un problema fundamental a tratar para mantener un equilibrio en la sociedad, para traer una igualdad en cada región. Otro aspecto que tenía en cuenta la sección número 2, que era un aspecto muy importante, debido a lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, la gran destrucción de edificios públicos y demás, muchos por dicha guerra y muchos por deterioros del tiempo, ¿no? Como por ejemplo era el Partenón en Grecia. Entonces, una de las grandes inquietudes que se planteaban diferentes todos los países era la conservación y la restauración justamente de esos edificios históricos, en donde, si bien se planteaban ideas en comunes para restaurar, para conservar, también se puso de manifiesto que cada región, cada ciudad, cada país debía tener reglamentaciones particulares, generales y particulares para cada espacio, digamos, para cada lugar histórico, ¿no? Por último, en la conclusión, la tercera sección, se realiza la conclusión y los puntos doctrinales, la conclusión en general de los problemas generales y puntuales y las posibles soluciones, y los puntos doctrinales hacen sobre todo fundamentalmente hincapié al marco legal que se le daría a dicha reglamentación. Tengamos en cuenta que, como venía mencionando, había una falta, un vacío legal muy importante en cuanto a las reglamentaciones urbanas, lo que llevaba a ese caos de viviendas, de espacios verdes y demás. Entonces se buscó en esa sección sellar dicha carta mediante un marco legal que permitiera llevar adelante justamente ese planeamiento. Bueno, le doy lugar a mi compañero, que continuará el desarrollo del tema. Perfecto. Bien, en cuanto al uso de suelos, llamada también zonificación urbana, el estilo, digamos, que el estilo internacional en el que estaba, inmerso Le Corbusier junto con otro grupo de arquitectos, primaban los 4 usos, que serían el hábitat, la circulación, el trabajo y la recreación. En cuanto a lo que es el hábitat, bueno, lo que ellos establecían una relación funcional entre cada uno de estos usos de suelo. En cuanto a lo que es el hábitat, que debía tener una primacía por el resto de los usos, la problemática que habían notado era que a medida que aumentaban la población y el tamaño de las ciudades, disminuían los espacios verdes. O sea, era como un crecimiento caótico, no ordenado. Entonces ese crecimiento perjudicaba a los espacios verdes disponibles, lo que trae aparejado una disminución en la higiene de las habitaciones, de las viviendas. Entonces, la propuesta urbanística que se planteó fue para lo cual para eso se debería aprovechar la topografía y se tiene en cuenta el clima para mejorar el asolamiento de las viviendas y así tener áreas verdes adecuadas. Lo que se ve a la derecha es una foto, una imagen del plan Boissin de Corbusier, donde planteaba edificios de altura a grandes distancias para que entre ellos se pueda desarrollar espacio verde considerable. Además, como plantean el estilo internacional, utilizar las tecnologías modernas para el uso de materiales como ser vidrio y acero, fundamentalmente, para producir estos edificios de gran altura para lo que son viviendas y lo que sería la parte administrativa del trabajo.
Además, otro de los puntos destacados es que prohibían la construcción de viviendas cercanos a las vías de comunicación importantes, para evitar el tema de ruidos molestos, de contaminación sonora. Bien. Con respecto a lo que es el uso del suelo, el uso del suelo de trabajo, lo que se ha visto es que el asentamiento industrial se producía al azar por una cuestión del uso de terreno no adecuado, digamos que no estaba zonificado de una forma, entonces las industrias se asentaban donde podían básicamente, lo que daba en sí, se ve en la primera imagen, unas viviendas cercanas a una fábrica, que sería un ambiente poco saludable. Entonces se plantea aumentar la distancia, digamos, de la zona industrial a las viviendas, y entre ellas, entre las viviendas y la zona de trabajo o zona industrial, debería haber espacios verdes, espacios verdes. Entonces, las soluciones serían alejar la industria de las viviendas, pero deben estar cercanas a las vías de comunicación importantes, que son el ferrocarril, caminos o canales, como se ve en la imagen de la derecha. Con respecto a la circulación, que sería la forma de cómo se comunica, perdón, el esparcimiento, cómo se comunican digamos, todo cómo se comunican las tres funciones, que son los tres usos suelo, que son el esparcimiento, hábitat y trabajo. Lo que se vio es que había poco espacio, pocas zonas de esparcimiento dedicadas para la recreación. Hacía además escasez de áreas deportivas y falta de zonas verdes, con este crecimiento desmesurado de las ciudades. Por lo que se plantea, primero, aumentar espacios verdes, diseñar, además respetando digamos, el marco natural existente, los bosques, los ríos, lagos, etc. Y bueno, para todo eso debe haber una circulación que es la manera de cómo se vinculan las tres funciones, los tres usos del suelo. Lo que se había notado era una falta de organización vehicular, porque tengamos en cuenta que las vías tenían ancho insuficiente, teniendo en cuenta que no habían sido diseñadas para vehículos mecánicos. Entonces teníamos ancho de calles insuficiente, falta de organización vehicular, era muy caótico el tema del tránsito en las grandes ciudades. ¿Qué se propuso? Entonces, clasificar las vías según la función de los vehículos y según las velocidades, tener carriles de alta velocidad, carriles lentos. Además, en los cruces de alta congestión se debería realizar diferentes niveles de circulación, digamos, lo que vendrían a ser los viaductos que conocemos actualmente, y importante diferenciar la circulación peatonal a lo que es del automóvil, logrando también desarrollar grandes circulaciones peatonales en vías, claro, lograr, digamos, separar las funciones de lo que es el peatón del automóvil. Básicamente son las cuatro funciones de los usos del suelo. Le doy paso a mi compañero Lautaro. Bueno, estos conceptos o preconceptos planteados en la Carta de Atenas tuvieron una gran influencia luego de la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en el año 1945. Para el desarrollo de las ciudades, como son las europeas, como por ejemplo la ciudad Jardín en Inglaterra, y después la ciudad de Chandigarh en India, que si bien está en Asia, pero está ahí muy ligado geográficamente, por eso tuvo una influencia. Y bueno, el ejemplo en Latinoamérica es la ciudad de Brasilia, en Brasil.
Sigue. Bueno, la ciudad jardín, también llamada Garden City, fue diseñada o planteada por el urbanista Howard, donde la primera ciudad que se planteó o que fue desarrollada fue en el año 1903 a 50 kilómetros de Londres. Y bueno, luego se siguieron desarrollando otras ciudades posterior a la guerra de similares características. No, déjame la diapo. Bueno, esta ciudad jardín contaba con una estructura, una forma, una estructura radial, digamos, bueno, donde se priorizaba los espacios verdes, la vegetación, como se puede ver en la imagen arriba, en la distribución de estos espacios verdes se daba en el jardín central y hacia los costados del parque central. Luego teníamos una arborización que estaba al costado de la gran avenida y finalmente teníamos un cordón, un cinturón exterior verde que delimitaba dicha ciudad. Esta ciudad venía a reemplazar, digamos, este esquema, venía a reemplazar las ciudades industriales, digamos que era más que todo como un tipo de una ciudad rural o que tenía más relación con el campo. Y bueno, después tenemos que en la zona de la avenida central, allí se situaban comercios, perdón, en la zona central del jardín, acá se situaban los comercios, y en la avenida central acá se situaban las escuelas, los edificios de vivienda también. Siguiente diapo. Bueno, después tenemos la ciudad de Chandigarh, que es en India. Esta ciudad fue desarrollado su diseño por el arquitecto Le Corbusier, donde él planteaba que esta ciudad estaría enmarcada o rodeada por montañas, como se puede ver acá en la imagen central. Y bueno, este trazado de esta ciudad jerarquizaba las rutas, las vías, que son las que están marcadas en rojo acá en la imagen, y también los espacios verdes. Bueno, en esta ciudad tenemos que los edificios quedaron apoyados geográficamente, y bueno, acá tenemos algunas imágenes hacia la derecha de los edificios que se construyeron ahí en dicha ciudad. Esto fue en el año 1951. Después tenemos por último la ciudad de Brasilia, en Brasil. La idea de este trazado fue la idea de Lucio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. Bueno, este diseño consistía el trazado, digamos, consistía en dos ejes principales que cruzan la ciudad, como se puede ver en la imagen superior, y ahí el bosquejo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Este trazado priorizaba digamos,
Grandes bloques. Revisaba las grandes avenidas, digamos, las grandes vías, como se puede ver en la imagen abajo, inferior. Y bueno, este trazado dividía la ciudad en dos barrios, que era el barrio norte y el barrio sur, el cual estaba dividido en lo que se llamaban las supercuadras. Estas supercuadras enmarcaban, digamos, una gran cantidad de edificios. Y bueno, sobre esta ciudad, por último, ya teníamos que en la zona central estaba ubicada la Plaza de Tres Poderes. Lautaro, me gustaría que destaques, por favor, cómo relacionan el tema de Brasilia con la Carta de Atenas. No, está bien, Diana, que ya quedó medio confuso el otro día. Claro. Si son los principios, ustedes digan los principios y que se van a reflejar allá. Y van a estar atentos el día que la estén exponiendo. Pero no nos metamos en ese tema. Aparte son las 7, chicos. ¿Nos falta más de Lautaro? Queda un par nada más. Sí, ya quedaban dos cositas ahí que las vamos a hablar entre los tres ahí. Bueno, pero o cortamos acá o la cortamos la clase que viene. No, ya esto hacemos breve. Bueno, háganlo breve y no. O sea, si bien son los principios, ustedes dicen que estos principios que se cumplen en Brasilia, o no se cumplen. En realidad no. A ver, en Brasilia, Arqui, se lleva a manifiesto el plan urbanístico que proponía el Le Corbusier, pero no tiene éxito. O sea, es, digamos... Entonces no lo pongamos como ejemplo. Si no hay que referenciar. Claro, referenciamos como ejemplo, ya lo va a ver de lo que no, digamos, del fracaso. Ya lo ve en la filmina posterior. Déjenlo como conclusión de Brasilia, entonces. Está ¿sí? como, claro, sí. Si no, nos vamos a estar pisando con los temas. ¿Sí? Bien. A ver qué dice la gente de Brasil. Bueno. Por favor, si esto lo van a hacer cortito, porque ya son las 7, chicos. Sí, ya termino. Bueno, acá la última filmina, el último año que consideramos la disolución del CIAM, donde salen nuevos grupos de arquitectos y se plantean nuevos congresos arquitectónicos. Entonces estos ponen, digamos, en duda, hacen observaciones de lo que eran el CIAM, y a raíz de ellos se lleva en el 59 la disolución de lo que fue justamente el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna, y vienen a surgir nuevos grupos arquitectónicos más jóvenes, digamos, con nuevas ideas y demás. Y aquí la conclusión, y ahí está la explicación del porqué, de la explicación de los compañeros, que si bien el plan ideado por la Carta de Atenas se llevó a cabo tanto en algunas ciudades europeas, bueno, por ejemplo en Asia también, en Chandigarh, en la India, como decía Lautaro, que se puede decir que tal vez no fue un éxito total, pero se lo podría tomar como que funcionó, realizando ciertos cambios, a diferencia de lo que fue Brasilia, que no funcionó y se puede decir que fue un fracaso. Para culminar, algunos arquitectos consideran la finalización, la culminación de la ciudad moderna, la arquitectura moderna, con un par de acontecimientos, como fue en Estados Unidos, con la crisis del funcionalismo, que le llaman, de una ciudad que no tuvo éxito, como fue al igual que lo que pasó en Brasil. Es decir, cerrando y concluyendo, llevó muchos adelantos la Carta de Atenas, ayudó muchísimo a la urbanización, pero se tiene que tener en cuenta que no siempre tuvo éxito por la cuestión de que no todos los países y regiones y lugares del mundo tienen las mismas necesidades y oportunidades, y cada ciudad, cada región tiene sus falencias, sus necesidades, sus oportunidades y sus ideas, tanto sociales, económicas como políticas. Hay un video que le paso, se lo envío a mi compañero Lautaro, la verdad que lo editó muy bueno. Era bastante extenso, más de 20 minutos, fue editado a 10 minutos, y se lo dejamos ahí el link para que tanto ustedes, Arquis, como los compañeros lo puedan
compartir, lo pueden ver. Bueno, muchas gracias. Veremos si se puede ver en algún momento el videito. Bueno. Por los tiempos. Sí. Bueno, profe. Sí, ya estamos, es lo que decía. Es lo que decíamos recién. Así que bueno, ya que sigan la otra clase, entramos con los otros dos grupos. ¿Estamos? Así es, tal cual, profe. Bueno, siempre que pasamos esos videos es un poquito para dinamizarla la presentación, ¿vieron? Para hacerla más dinámica, un ratito, qué sé yo, y genera otro clima. Por eso, a veces más esta que no tiene más que principios y cosas que han tenido que ustedes buscar toda la fotografía que haga alusión a eso, pero bien, estaría bueno también si lo ponen, ¿sí? Bueno. Lo que pasa es que, bueno, se nos va a ir más de media hora. Sí, por eso lo... Tiene que ser uno más corto, o editar una parte, la más importante. ¿Está? Pero es una forma de también darle otro movimiento a la clase. Perfecto. Bueno, dale. Entonces nos despedimos porque ya estamos fuera de hora y el lunes nos vemos a las 21:45 los dos grupos que quedan, ¿sí? Tal cual. Profe, disculpe, el lunes Dígame. creo que es mesa de exámenes y Hay por mesa eso no de examen. teníamos. El lunes, según la planificación. No, tienes razón, sí, por eso habíamos dejado, quedan las 2 semanas, la semana esta de exámenes, y va al lunes que corresponde después, apenas termina el examen. Ahí está, véanlo, la programación está bien. Bien, o sea, entonces nos vemos dentro de una semana. Una semana, sí. El lunes 26. Bueno, les quería decir, acá en la diapositiva que hablan de cómo está conformada la carta en secciones y artículos, ahí donde dice conclusión va con S, que en todos lados la han puesto con S y ahí la dejaron con C, ahí justo donde estás ahora. Era la foto del video que estaba... Sí, a lo mejor estaba mal el video, porque eso anda a saber de dónde lo saco. Pero bueno, nosotros no. Nosotros pongamos bien porque a mí me dan cachetazo cada vez que veo que me he escrito mal. Y ya, corríjanla. Y entonces acomoden esa partecita ahí de Brasilia, dejen los principios y pongan algo, o sea, si lo ven que se cumple o no. ¿Está? Es solamente eso. No pongan nada de Brasilia porque después está el ejemplo. Interactúan cuando termine Brasilia. Me quedó para el grupo que dio la plata, chicos. Con esto, chicos, gracias a ustedes. Y solamente corrigen eso y ya lo ponen en el campus. Y quedó en el grupo de La Plata, que bueno, no pudieron respetar el tema de las orientaciones, porque he visto que hay dado vuelta el croquis ese, lo han girado como 3 veces. Fíjense en la coherencia. Cuando lo estábamos viendo, lo empezamos a ver en una posición, después lo vemos en otra, la peor es esa que la vemos totalmente dado vuelta, y después podemos tomar una de las otras. O sea, o es al norte, o respetan el norte, o no respetan el norte, y que quede con la situación en que uno lo ve, y que realmente en varias de las diapositivas aparece, y bueno, uno se da cuenta por el trazado, corresponde al parque, y ese es el que va rotando. Yo que me llama la atención el parque, la parte esa verde, a mí me va rotando en la exposición, o sea, no debería pasar eso. Fíjense. Al grupo de La Plata. Bien, sí, bueno, tuve cuidado con eso, pero se me debe haber pasado alguno. He pasado en 1 o 2 y después ya seguís una de las orientaciones, entonces que va a tener que volverte, pero bueno, lo vi cuando está rotado, fíjate bien. Yo voy a hacer una acotación también a la gente de La Plata, 2 en realidad. 1, cuando hablan de la comercialización, que me parece que hay como que prevalece el tema en las imágenes, sí tiene más importancia el tema del mapa, de la ubicación, de esta vinculación que hace, cuando en realidad a la izquierda tiene una imagen del trazado, de lo que es La Plata, que me parece que eso habría que destacar más que el tema del plano o del mapa. Mapa es un mapa. Y otra cosa que me hace un poco de ruido es cuando ustedes ponen accesibilidad y hablan de comercialización. Entonces ahí después vamos a hacer una devolución, o lo volvemos a ver para que aclaremos un poquito, ¿puede ser? Bien, perfecto. Bien, esa es mi parte. Nada más. Muy bien, hasta luego. Bueno. Nos vemos entonces. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.